esta noche, en Relatos de Terror, te invito a sumergirte en una historia escalofriante que te llevará por los recovecos más oscuros del miedo y el misterio. Prepárate para un viaje aterrador por una carretera olvidada en España, donde lo imposible y lo desconocido se entrelazan en una trama que te mantendrá al borde de tu asiento. En nuestro último relato, La carretera al olvido, un joven estudiante se encuentra atrapado en una pesadilla viviente. Lo que comienza como un simple atajo a casa se convierte en un laberinto de horrores inimaginables. Figuras sombrías, susurros en la oscuridad y mensajes crípticos son solo el principio de lo que será una odisea de terror. Desde encuentros con entidades misteriosas hasta secretos ocultos en un pueblo abandonado, cada giro en esta carretera trae consigo un nuevo temor. ¿Es todo producto de su imaginación o hay algo más siniestro acechando en las sombras? Únete a nosotros mientras descubrimos los secretos de La carretera al olvido. Suscríbete a Relatos de Terror y acompáñanos en este viaje escalofriante. No olvides dar like si te gusta sentir el miedo recorrer tu espina dorsal y comenta qué te... Me encontraba conduciendo de vuelta a casa después de una larga jornada de estudio en la universidad. Había decidido tomar un atajo por una vieja carretera que atravesaba un bosque denso, cerca de las afueras de Madrid. Era una de esas noches donde la oscuridad se siente más pesada, casi como si pudieras tocarla, y una fina llovizna comenzó a empañar el parabrisas de mi viejo Renault. La carretera era estrecha y serpenteante, con curvas que parecían nunca acabar. Los árboles a ambos lados del camino formaban un túnel natural, oscuro e intimidante. De repente, el motor empezó a hacer un ruido extraño, como si estuviera luchando por seguir funcionando. Entonces, sin previo aviso, se apagó por completo. Intenté arrancarlo varias veces, pero fue inútil. Ahí estaba yo, solo, en medio de la nada, con solo la tenue luz de la luna filtrándose entre las nubes como compañía. Decidí salir del coche para intentar ver qué le pasaba al motor, cuando escuché un crujido proveniente del bosque. Me quedé quieto, escuchando. El sonido se repitió, más cerca esta vez, como si algo o alguien estuviera moviéndose entre los árboles. El miedo comenzó a apoderarse de mí. No sabía si debía adentrarme en el bosque en busca de ayuda o quedarme en el coche esperando a que alguien pasara por esa carretera olvidada. Entonces, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera por un momento. 2 puntos rojos, como ojos, observándome desde la oscuridad del bosque. Rápidamente, me metí en el coche y cerré las puertas con llave. Los puntos rojos desaparecieron, pero podía sentir que algo estaba ahí fuera, mirándome, esperándome. Cada minuto que pasaba, la sensación de peligro crecía. No tenía señal en el móvil y la única luz que tenía era la de la luna, que apenas iluminaba el interior del coche. De repente, un golpe en el techo del coche me hizo saltar. Algo estaba arriba, moviéndose lentamente. No me atrevía a mirar. Los golpes continuaron, cada vez más fuertes, como si lo que fuera que estuviera ahí fuera quisiera entrar. Me acurruqué en el asiento, esperando que amaneciera, esperando sobrevivir a esa noche de terror en una carretera olvidada en algún lugar de España. La lluvia aumentaba su intensidad, golpeando el techo y las ventanas del coche como miles de pequeñas manos desesperadas por entrar. La batería de mi móvil estaba casi muerta y sin señal me sentía completamente aislado del mundo. Decidí que tenía que hacer algo. No podía quedarme ahí sentado esperando a que el amanecer me rescatara. Armándome de valor, encendí la linterna de mi móvil y apunté hacia afuera, intentando ver lo que había sobre el coche. No vi nada, solo la lluvia cayendo y las sombras de los árboles moviéndose al ritmo del viento. Pero entonces, cuando moví la luz hacia el camino, lo vi. Una figura alta y delgada estaba parada en medio de la carretera, inmóvil, como si estuviera esperando algo, o a alguien. La figura era demasiado alta para ser humana,
y su postura era extrañamente rígida. No podía distinguir detalles, solo su silueta oscura recortada contra el gris de la noche. Por un instante, nuestros ojos se encontraron, aunque no podía ver los suyos, sentía su mirada clavada en mí. El miedo me paralizó. Quería gritar, pero mi voz se quedó atrapada en la garganta. La figura comenzó a moverse, no caminando, sino deslizándose de alguna manera, acercándose lentamente hacia el coche. Cada movimiento que hacía era antinatural, como si no perteneciera a este mundo. De repente, un relámpago iluminó todo a mi alrededor, y por un momento fugaz vi su rostro, o lo que debería haber sido un rostro. Era una masa oscura, sin rasgos definidos, como si estuviera constantemente cambiando, fluyendo como el humo en una brisa suave. El corazón me latía con fuerza. Sabía que tenía que hacer algo. Decidí que mi única opción era intentar arrancar el coche y salir de allí lo más rápido posible. Volví a la posición del conductor, metí la llave en el encendido y giré. Nada. Lo intenté una y otra vez, pero el coche se negaba a arrancar. La figura seguía acercándose. Ya casi estaba al lado de la ventana del conductor. Con un último esfuerzo desesperado, giré la llave una vez más, y para mi alivio, el coche cobró vida. Pisé el acelerador sin pensarlo, y salí disparado por la carretera, dejando atrás a la figura y los susurros que empezaban a oírse desde el bosque, llamándome, invitándome a detenerme. Pero no me detuve. Seguí conduciendo a través de la noche, alejándome de aquel terror que había encontrado en una carretera olvidada de España. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, seguí conduciendo bajo la lluvia implacable. Cada curva de la carretera parecía una amenaza, y los árboles se agitaban como si estuvieran vivos, sus ramas retorciéndose en formas extrañas, como dedos esqueléticos tratando de alcanzarme. La figura oscura había desaparecido, pero la sensación de peligro seguía ahí, colgando en el aire como una niebla espesa. Entonces empezó a suceder algo aún más extraño. A medida que avanzaba, comencé a escuchar susurros, voces susurrantes que parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez. Eran apenas audibles por encima del sonido de la lluvia y el motor, pero estaban ahí, murmurando palabras que no podía entender. Al principio, pensé que estaba imaginándolo, que el miedo estaba jugando trucos con mi mente, pero los susurros se hacían cada vez más fuertes, más claros. «Vuelve», decían, una y otra vez. «Vuelve con nosotros». La carretera se estrechaba y las sombras se cernían más densas a mi alrededor. El miedo se transformó en pánico. No sabía si seguir adelante o dar la vuelta, pero algo dentro de mí me decía que detenerme era la peor idea. Los susurros aumentaban, como si una multitud invisible me rodeara, hablándome directamente al oído. De repente, un destello de luz apareció delante de mí. Era una pequeña capilla abandonada, iluminada por un solo rayo de luz que se colaba a través de las nubes. Instintivamente, frené el coche y salí, atraído por ese halo de luz en medio de tanta oscuridad. Los susurros se detuvieron abruptamente, como si la capilla fuera un refugio contra ellos. Me acerqué a la puerta de la capilla y la empujé. Crujió al abrirse, revelando un interior cubierto de polvo y telarañas. Las bancas de madera estaban desordenadas y un viejo altar se alzaba al fondo, cubierto de velas gastadas. Me adentré, buscando alguna pista, alguna respuesta a lo que estaba pasando. En el altar encontré un libro viejo y desgastado. Lo abrí con cuidado y vi que estaba lleno de escrituras antiguas y dibujos de símbolos que no reconocía. Mientras lo hojeaba, una ráfaga de viento cerró la puerta de golpe, sumiendo la capilla en la oscuridad. Fue entonces cuando los susurros volvieron, más fuertes, más exigentes. Sentí una presencia detrás de mí, algo frío y oscuro que se acercaba lentamente. Con un grito, corrí hacia la puerta,
La abrí de un empujón y salí al exterior. La luz de la luna había vuelto y la capilla parecía una reliquia olvidada, un recuerdo de un tiempo pasado. Regresé al coche, arranqué el motor y me alejé lo más rápido que pude. Los susurros se desvanecieron poco a poco, quedando atrás con la capilla y sus secretos oscuros. Pero sabía que no había terminado, que algo me había seguido desde esa carretera, algo que no estaba dispuesto a dejarme ir tan fácilmente. A medida que me alejaba de la capilla, el paisaje comenzó a cambiar. La densa vegetación del bosque dio paso a un terreno más abierto, con campos abandonados y casas en ruinas. La sensación de desolación era abrumadora, como si esa parte del mundo hubiera sido olvidada por el tiempo. La carretera, ahora más recta, se extendía frente a mí como una cinta gris bajo la luz de la luna. Aún tembloroso por la experiencia en la capilla, intenté concentrarme en la conducción, pero mis pensamientos estaban dispersos, llenos de imágenes de figuras oscuras y susurros en la noche. Fue entonces cuando algo atrajo mi atención en el camino. Al principio, pensé que era una ilusión, un truco de mi mente fatigada, pero al acercarme, vi que era real. En el medio de la carretera, alguien había dibujado un enorme símbolo, parecido a los que había visto en el libro de la capilla. Estaba hecho con una sustancia blanca, tal vez tiza o pintura. Alrededor del símbolo había un mensaje escrito con las mismas letras desgarbadas: no mires atrás. El mensaje me heló la sangre. ¿Era una advertencia? ¿Una amenaza? ¿Quién lo habría escrito y por qué? Instintivamente miré por el espejo retrovisor, pero solo vi la carretera vacía detrás de mí. Sin embargo, no pude sacudirme la sensación de que algo me estaba observando desde la oscuridad, algo que se había escondido justo fuera de mi vista. Decidí no detenerme. Aceleré, pasando por encima del símbolo y el mensaje, tratando de dejar atrás esa sensación de ser perseguido. Pero cuanto más conducía, más me daba cuenta de que algo había cambiado. La atmósfera se sentía más pesada, más opresiva. La luna parecía haberse oscurecido y las estrellas eran apenas visibles. Entonces comenzaron a aparecer figuras a los lados de la carretera. Eran sombras, apenas más sólidas que la oscuridad que las rodeaba, pero sus formas eran inconfundibles, humanas, pero distorsionadas, como si estuvieran hechas de humo y ceniza. No se movían, solo se quedaban ahí paradas, mirándome pasar. El miedo se convirtió en terror. Sabía que tenía que seguir adelante, que mi única esperanza era llegar a algún lugar habitado, encontrar a alguien que pudiera ayudarme. Pero a medida que las millas pasaban, las figuras se hacían más numerosas y su presencia más amenazante. Finalmente, vi luces en la distancia. Era un pequeño pueblo, un oasis de luz en medio de la oscuridad. Con un suspiro de alivio, me dirigí hacia allí, esperando encontrar refugio y respuestas a lo que estaba sucediendo en esa carretera maldita en algún rincón olvidado de España. Al acercarme al pueblo, la presencia de las sombras a lo largo de la carretera disminuyó. Las luces del pueblo parecían repelerlas, creando un círculo seguro alrededor del área. Era un pequeño asentamiento, con casas viejas de piedra y calles empedradas que se retorcían como laberintos. Había una sensación de tranquilidad en el aire, pero también de abandono. Las calles estaban desiertas y no había señales de vida en las ventanas oscuras de las casas. Conduje lentamente por el pueblo, buscando algún signo de movimiento, alguna persona a la que pudiera pedir ayuda. Pero todo estaba en silencio, como si el pueblo entero estuviera dormido o abandonado. La única fuente de luz venía de un viejo bar en la esquina de la plaza principal, con una débil luz parpadeante que colgaba sobre la entrada. Decidí detenerme ahí. Estacioné el coche y me dirigí hacia la entrada del bar, esperando encontrar a alguien dentro. Al abrir la puerta, una campanilla sonó con un tintineo metálico, rompiendo el silencio.
El interior estaba vacío, salvo por el barman, un hombre mayor con cabello canoso y una mirada cansada. Le expliqué rápidamente lo que me había sucedido, pero él solo asintió, como si ya supiera todo lo que iba a decir. Con voz grave, me contó que el pueblo había sido testigo de fenómenos extraños desde hace años, desde que una antigua familia que vivía en las afueras había desaparecido sin dejar rastro. Desde entonces, la carretera que pasaba por el pueblo se había convertido en un lugar de leyendas y misterios, con historias de viajeros que desaparecían o eran encontrados en estado de shock, sin recordar nada de lo sucedido. El barman me aconsejó que me quedara hasta el amanecer. «¿No es seguro viajar de noche por esa carretera?», dijo con un tono que no admitía réplica. Le hice caso y me senté en una de las mesas, mirando a través de la ventana cómo la luna se deslizaba lentamente por el cielo. Pasé la noche en vela, saltando ante cada sonido, cada sombra que se movía fuera de la ventana. A medida que se acercaba el amanecer, empecé a sentirme más seguro, más tranquilo. Pero sabía que tenía que volver a la carretera, tenía que continuar mi viaje y encontrar una salida a todo este misterio. Al salir del bar, el barman me detuvo. «Ten cuidado», dijo, «y recuerda, no mires atrás». Sus palabras resonaron en mi cabeza mientras me subía al coche y retomaba mi camino por la carretera, ahora bañada por la primera luz del amanecer. Atrás quedaba el pueblo, con sus secretos y sus sombras, y adelante estaba mi destino, aún incierto y oscuro. El amanecer trajo consigo una sensación de renovación, un atisbo de esperanza en medio de la oscuridad que había envuelto mi viaje. La carretera parecía diferente a la luz del día, menos amenazante, aunque la sombra de los acontecimientos de la noche anterior aún se cernía sobre mí. Con cada kilómetro que pasaba, la tensión que había acumulado durante la noche empezaba a disiparse, dando paso a una mezcla de alivio y agotamiento. Finalmente, vi señales de civilización, un alivio indescriptible. Casas, tiendas, personas caminando por las calles. Era un pueblo pequeño, pero lleno de vida. Detuve el coche en una estación de servicio y salí para estirar las piernas. El aire fresco de la mañana me revitalizó, y por un momento, los horrores de la noche se sintieron como un mal sueño. Entré en la tienda de la estación para comprar algo de comer y bebida. Mientras pagaba, el dependiente, notando mi aspecto cansado y desaliñado, preguntó de dónde venía. Le conté una versión abreviada de mi viaje, omitiendo los detalles más inverosímiles. Sus ojos se ensancharon cuando mencioné la carretera por la que había viajado. «Esa carretera», comenzó con cautela, «hace años que no se usa. Es peligrosa. Hay historias sobre ella. Gente que ve cosas, que escucha voces. Algunos dicen que está maldita por algo que pasó hace mucho tiempo». Su tono era serio y su mirada preocupada. Agradecí al dependiente y volví a mi coche, reflexionando sobre sus palabras. ¿Había sido todo producto de mi imaginación, exacerbada por el cansancio y el miedo? No. Los susurros, la figura, el mensaje en la carretera eran demasiado reales. Mientras conducía hacia mi destino, la normalidad del día a día del pueblo que dejaba atrás me hacía cuestionar la realidad de lo vivido. Pero entonces recordé las últimas palabras del barman. «No mires atrás». Una advertencia que ahora cobraba un nuevo significado. Al llegar a mi hogar, me sentí aliviado pero cambiado. No podía olvidar lo que había experimentado, aunque parte de mí deseaba poder hacerlo. Cada vez que cierro los ojos, veo la figura oscura en la carretera y escucho los susurros entre los árboles. Y aunque ahora estoy a salvo en mi casa, sé que algo me siguió desde aquella carretera, un eco de la oscuridad que encontré. Esta experiencia me ha enseñado que hay misterios en este mundo que están más allá de nuestra comprensión, secretos escondidos en caminos olvidados y pueblos abandonados. Y aunque la curiosidad sigue latente en mí,
también lo hace el miedo a lo desconocido, a lo que acecha en la oscuridad, esperando en el silencio de una carretera solitaria en algún lugar de España.